En este tercer y último video, ¿verdad? Fíjense que acá la lectura no puede, la idea es que vamos a tener que crear un método de lectura en donde, fíjense bien, hay que leer solo una nota, ¿ya? Hay que leer solo una nota y validarla y retornar dicha nota. Entonces tenemos que crear un método que se encargue de eso, que se llame lec, pero le vamos a llamar lectura o leer nota, ¿ya? Entonces para dar la solución vamos primero a crear cada uno de estos métodos que nos cada uno de estos métodos. Entonces en nuestro package vamos a crear nuestro main class, ¿ya? Que le vamos a llamar promedio, ¿ya? De esa forma. Y vamos a finalizar y vamos a crear el método de lectura para poder ingresar una nota. Entonces el método para ingresar una nota podría denominarse de la siguiente manera: public int, recuerden que, fijémonos acá, retorna la nota. Entonces no puede ser void, sino que simplemente lo dejamos como int y le vamos a llamar leer nota. Y en este caso no recibe ningún parámetro, ya que el mensaje nosotros lo vamos a, nos pide que lea una nota y validarla, ¿ya? Entonces este método debería tener declarada, por ejemplo, una nota, ¿ya? Y deberíamos tener también nuestro escáner, ¿ya? Entonces lo que deberíamos hacer acá es primero importar la java.util.scanner, de esa forma. Deberíamos tener creado acá nuestro objeto de lectura, scanner leer igual a new scanner system.in, y posteriormente hacer un show. Recuerden que el método leer nota lee solamente una nota, ¿estamos? Eso es lo que dice el enunciado. Entonces aquí ingrese nota, o simplemente le vamos a poner nota, dos puntos, y el ln lo sacamos. Y la nota que tenemos declarada dentro del método vamos a leer.nextInt de esa forma. Ahora, una cosa muy importante es que si nosotros retornamos la nota, ¿verdad? Ahí estamos leyendo, pero nos dicen además que no devolvamos la nota, porque la idea es que nosotros validemos la nota, ¿estamos? La idea es que la nota se pueda validar en términos de que sea entre 1 y 7, me imagino. No dice acá, pero lo más probable es que tiene que ser entre 1 y 7, ¿ya? La nota. Eh, entonces, muy importante que dentro del método vamos a tener que validar esto, pero si lo hacemos con un if, no nos resultaría, porque si la nota está mala, vamos a devolver igual, o el método sí o sí nosotros tenemos que devolver una nota, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos un if acá, por ejemplo, si, por ejemplo, la nota es mayor o igual a 1, vamos a usar eh, vamos a usar el 1, así, eh, y la nota es mayor o igual que 7, ¿ya? Perdón, menor o igual que 7. Si es así, la nota está correcta, ¿cierto? Pero y si no, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que leer otra nota. Y si leemos nuevamente mal la nota, entonces si se fijan, eh, si lo hacemos de esa forma, validándolo de esta manera, eh, no estaríamos haciendo el trabajo correctamente, porque simplemente acá, si la nota es mayor que 1 y menor que 7, en el fondo ahí deberíamos devolver la nota o retornar la nota. Ahí, ¿ya? Pero en caso contrario, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, podríamos retornar no sé, un menos 1, un valor, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, simplemente acá en el main, para que solamente hagamos la prueba, ¿ya? Ahí. Entonces, por ejemplo, int a igual a leer nota,
Bueno, me faltó el static arriba, ¿ya? Vamos a declararlo inmediatamente, public static. Entonces, leer nota, de esa manera, y cuando lo ejecutemos, fíjense que nos va a pedir una nota. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que si yo ingreso, por ejemplo, un 6, debería funcionar correctamente, ¿ya? Vamos a imprimir la nota acá. So, por ejemplo, la nota igual más A, que es mi nota, ¿cierto? Entonces leemos la nota, validamos la nota y fíjense bien cuando leemos un 6, por ejemplo, imprimimos la nota que es 6. Ahora, si lo ejecutamos, ¿verdad? Imprimimos, por ejemplo, o ingreso un 90, enter, me va a devolver un -1, ¿verdad? Pero ese -1 después nosotros tendríamos que validarlo y volver a leer la nota. Entonces, la idea principal de este método, resumiendo, es que cuando yo haya ingresado este 90, la idea es que el método me devuelva un mensaje de error diciéndome que la nota no es válida, que tengo que ingresar la nota entre 1 y 7, y posteriormente la idea es que tenga que volver a leer mi nota, ¿ya? Entonces, ¿dónde se hace esa validación? Se debiera hacer en este método, ¿vale? Ahora, aquí tendríamos que borrar esto, lo vamos a borrar, ¿ya? Y nosotros deberíamos hacer lo siguiente, deberíamos hacer esto, vamos a leer la nota, ahí, de esa forma, vamos a cerrar ahí, vamos a hacer eso mientras, o sea, ¿cuándo vamos a repetir esto? Vamos a repetir esto cuando la nota leída, cuando la nota, ¿verdad? Cuando la nota sea mayor que 7 o cuando la nota sea menor que 1, de esa forma, ¿ya? Y finalmente acá vamos a retornar la nota, ¿estamos? Deberíamos hacer este esquema. ¿Y qué es lo que hace este esquema? Fíjense bien, vamos a leer una nota. Si yo ingreso un 8, se va a cumplir esto, ¿verdad? 8 es mayor que 7, sí, verdadero. 8 es menor que 1, falso. Verdadero o falso me da verdadero, entonces voy a tener que volver a repetir la nota porque la nota que ingresé, que fue un 8, estaba incorrecta, ¿vale? Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir leyendo hasta que ingresemos una nota correcta. Por ejemplo, si lo ejecutamos ahora, fíjense bien, si ingreso un 9, me va a pedir ingresa la nota. Si ingreso un 90, ingresa la nota. Si ingreso un -7, ingresa la nota. Y esto va a terminar, y fíjense que en este proceso todavía estamos en esa línea, ¿ya? Estamos todavía en esa línea porque se está ejecutando el do while en el fondo. Porque si yo ingreso un número que supera o que en el fondo no está entre ese rango, enter, nos va a seguir preguntando la nota. Todavía no pasa acá, ¿ya? Después lo vamos a modificar aquí, que todavía no pasa esta línea 22, ¿ya? Cuando yo ingreso una nota correcta, por ejemplo el 5, ahí recién va a imprimir la nota que es un 5, aquí, ¿sí? Entonces le voy a poner otro nombre, por ejemplo nota desde el main, ahí. Entonces, por ejemplo, nos va a seguir, la nota desde el main es un 4. Se ejecutó una vez el ciclo y devolvió la nota correcta. Es decir, que el método nos va a devolver la nota siempre si es que esa nota que yo leo supera el 7 y obviamente está fuera del rango en el fondo entre 1 y 7, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes puedan analizar, hacerle el seguimiento a esto, entenderlo muy bien, porque en el fondo esa es la lógica que deberíamos retornar. Ahora, podemos mejorar esto con un if también aquí dentro del do while, preguntando por ejemplo si la nota es mayor que 7, la misma pregunta o la misma consulta que tenemos eh, en el while, en la condición while, por ejemplo de esa forma, y la nota, la nota es menor que 1, por ejemplo de esa forma, aquí podríamos por ejemplo enviarle un mensaje de error,
la nota, perdón, la nota debe estar entre 1 y 7, por ejemplo, ¿vale? De esa forma. Entonces, por ejemplo, ahora al ejecutarlo, si ingresamos un 4, correcto. Y si ingresamos, por ejemplo, un 34, error, la nota debe estar entre 1 y 7, y nos lee nuevamente la nota. ¿Estamos? Si ingreso, por ejemplo, un 12, lo mismo. Y si alguien piensa en un 4-5, por ejemplo, no podemos, ¿verdad? Porque en el fondo este método lo que hace, retorna ¿qué cosa? Un número entero. Entonces, podríamos armarlo para que lea un número, ¿verdad? Que sea doble. Sí, podemos. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlo a decimal para que yo pueda hacer esto, ingresar un 4-5. De esa forma, que en este caso debería caerse, ¿por qué razón? 4,5, si no me equivoco, se coloca así en la consola, ¿ya? Debería caerse, ¿por qué? Porque simplemente no está preparado el leer nextInt para leer comas en este caso, ¿ya? Que en este caso, para hacer ese cambio, simplemente lo que deberíamos hacer acá es cambiar esto por doble, y recuerden que si yo quiero leer un doble, simplemente aquí borro el int y le coloco doble, ¿vale? Y podemos compararlo decimalmente hablando, es decir, un 7.0, un 1.0, ¿ya? De esa forma, ¿ya? No sé qué me dice acá, no, vamos a dejar así, ¿ya? Lo mismo acá, 7.0 y 1.0. Ahora, fíjense que acá inmediatamente nos dio un error porque esta variable debiera ser doble, ¿vale? Entonces lo único que cambiamos en el fondo fue el esquema de cálculo, es decir, 7,0, 1,0, ¿ya? Podemos hacer un Shift Alt F para ordenar el código, ¿ya? Y de esa forma ya estaría más ordenado. Y por ejemplo, si lo ejecutamos ahora e ingresamos, no sé, pues, 3,4 o 3,4, la nota desde el main es 3.4, ¿vale? Se ingresa con coma el número si es que queremos ingresar un decimal, ¿ya? No con un punto, ojo con eso, ¿ya? Al momento de leerlo, ¿ya? Pero dentro de nuestro código tenemos que usar el punto, ¿ya? Entonces ya tenemos la nota lista en el fondo, y la idea es que el método estaría completo y autónomo en el sentido de que vamos a leer una nota válida, y esto se va a repetir hasta que yo ingrese una nota correcta en el fondo. Es decir, si llamamos al método, como en el caso de acá, esto se va a repetir hasta que yo ingrese una nota válida. Si ingreso una nota válida, sale del ciclo y retorna la nota. Entonces pueden revisarlo ustedes mismos después, hacer un seguimiento, y si tienen alguna consulta me lo pueden hacer llegar, ¿ya? Ahora, sigamos con el siguiente. Método que debe calcular el promedio de 3 notas y su ponderación y retornar. Yo creo que debería retornar el promedio de 3 notas. ¿Estamos? Entonces, porque, por ejemplo, dice cada alumno tiene 3 notas parciales y una nota de examen, ¿ya? La ponderación del promedio de notas es de un 70%, ¿ya? Es decir que, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Primero, necesitamos un método que calcule el promedio de las notas, y posteriormente lo que debemos devolver, como dice acá, debe retornar la ponderación de notas, ¿ya? O sea, el 70% del promedio. Eso es lo que debemos calcular en este método que se llama NF, que debería llamarse nota final, puede ser, promedio final. Le vamos a colocar promedio ponderado, ¿vale? Entonces, este método debe retornar también. Entonces también, como estamos trabajando todo con decimal, la idea es que retorne un decimal, ¿vale? Y se va a llamar promedio ponderado, y deberíamos recibir
puede ser, no, en este caso vamos a hacerlo con doble, estamos todos con doble, nota 1, doble, nota 2, un doble, nota 3. Como tenemos que calcular el promedio ponderado, ¿verdad? Necesitamos primero una variable decimal llamada promedio, ¿ya? Promedio. Y este promedio, ¿ya? Este promedio debiera guardar la suma de las notas, nota 1, ¿verdad? Más la nota 2 que estamos recibiendo como entrada y más la nota 3 y todo esto dividido en 3. Calculamos el promedio y tendríamos que calcular el promedio ponderado, es decir, tenemos que sacarle a este promedio el 70%. Entonces aquí vamos a crear otra variable, aunque se pueda hacer todo esto en una línea también, ¿ya? Ahora vamos a calcular el ponderado. Y el ponderado eh, va a ser igual al promedio por el 70 dividido en 100. O también puede ser, como estamos con decimales, por 0,7. ¿no? De esa forma. Finalmente lo que hay que retornar es ponderado. ¿Estamos? Eso es lo que deberíamos devolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el main? Tenemos que leer eh, la nota, las notas de 3 alumnos, de 10 alumnos, si no me equivoco, y lo vamos a testear primero para un alumno, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos, el main, lo primero que necesita son las tres notas, doble, A, B y C, para la nota 1, 2 y 3, y el promedio y el ponderado. Vamos a poner ponderación. ¿Estamos? De esa forma. Entonces, si quisiéramos calcular para un alumno, ojo, para un alumno, el promedio ponderado, mientras tanto, deberíamos hacerlo de la siguiente forma. Tendríamos que colocar doble, ya tenemos el doble, tendríamos que colocar A, la primera nota, leer nota, B, leer nota, y C igual a leer nota. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos leyendo las tres notas, es decir, estamos llamando a la función que lee una nota, la cual la valida, y posteriormente la estamos almacenando en estas tres variables decimales que son A, B y C. Una vez que las notas se hayan leído, ¿qué debemos hacer? Debemos eh, guardar en la ponderación lo que nos va a calcular esta función llamada promedio ponderado. Entonces, promedio ponderado, bueno, me faltó el static también, ojo con eso, a ustedes no se les vaya a olvidar también el static aquí, ¿ya? Promedio ponderado, y le enviamos A, B y C. ¿Estamos? Entonces, ahí lo que estamos haciendo en el fondo, primero, leemos, ¿verdad? Leemos las tres notas, calculamos el promedio ponderado y a continuación tenemos que fijarnos en lo que nos están pidiendo más adelante, en los demás puntos. Fíjense bien. Método X calcula la ponderación del examen y retorna el valor. ¿Ya? Entonces hay que leer también la nota del examen, que equivale al 30%. Y para ello, ¿verdad?, es necesario crear otro método, si no me equivoco, para que calcule la ponderación del examen. Entonces también debería ser un método que retorna un valor. Entonces aquí le vamos a poner también examen. ¿Vale? Ahora, en el método aquí debiéramos, primero, resumiendo, tenemos un método que lee la nota, un método que recibe tres notas, calcula el promedio y le saca el 70% y lo devuelve, ¿ya? Y deberíamos tener otro método, ahora no se me olvida el static, que también devuelve un decimal, que se va a llamar examen ponderado, porque vamos a obtener de este método, va a entregar el porcentaje que equivale
al 30%, le vamos a poner examen o ex, ¿ya? Y vamos a declarar acá un doble, que se va a llamar también ponderado. Recuerden que una cosa muy importante, este ponderado no es lo mismo que está acá. Recuerden que estas son cajas, en el fondo son como bloques que son independientes unos de otros. Yo puedo declarar aquí las mismas variables que están acá arriba, pero no significa que compartan el mismo valor, ¿ya? Sino que simplemente son independientes. Entonces calculamos el ponderado como x por 0.3, ¿verdad? Y posteriormente lo retornamos el ponderado de esa manera. También perfectamente se puede haber hecho así, lo voy a comentar aquí, return, ¿verdad? X por 0.3 se pudo haber hecho de esa manera, este método, ¿ya? Y este método que está acá arriba se pudo haber hecho también en una línea como return, ¿ya? Sería así, nota 1 más nota 2 más nota 3, todo eso dividido en 3 y todo eso por 0.7. Se pudo haber hecho de esa forma también, ¿ya? Entonces lo voy a dejar ahí para que lo analicen y vean la diferencia que existe o las semejanzas que puedan tener esto con, ¿ya? Entonces, de esa manera estaríamos retornando el 30% de la nota del examen. Por ende, acá deberíamos también leer la nota del examen. Entonces, leer nota, en el fondo, ¿cierto? Que la última nota vendría siendo la nota del examen. Entonces, mandamos las tres primeras notas al promedio ponderado para que calcule el promedio y finalmente, ¿verdad? Falta la ponderación del examen, la declaramos arriba. Podemos usar las variables que ocupamos a continuación, pero para que se vaya quedando claro, ponderación, examen, vamos a poner así, entonces ponderación, examen, guardamos lo que nos entrega el examen ponderado y le enviamos el examen, que es la nota del examen, ¿ya? De esa forma, esta vendría siendo la nota del examen. Entonces la vamos a dejar acá para que se vaya quedando más claro. Ahí, ¿vale? Y esta coma la vamos a sacar. Ahí. Entonces, leemos cuatro notas. Las tres primeras corresponden a las notas, ¿verdad? Y la cuarta nota corresponde al examen. Creamos el método promedio ponderado. ¿Y qué es lo que hace el promedio ponderado? Recibe como entrada tres notas, calcula el promedio, calcula el 70% y ese 70% es el que finalmente se devuelve al main y el main lo captura con la ponderación. A continuación se llama al examen ponderado, se le envía la nota del examen que se leyó anteriormente y este método lo que hace finalmente calcula el 30% de la nota del examen y la guarda en la ponderación del examen, ¿ya? Entonces hasta el momento llevamos eso. Vamos a continuación a el otro método que se encarga de calcular la nota final, ¿ya? Y también debiera devolver la nota final en este caso, que en el fondo es sumar las dos ponderaciones, ¿ya? Ahora, public static, vamos a devolver un doble que se va a llamar nota final, nota final, y deberíamos recibir las dos ponderaciones que son decimales. Uno que se llama ponderación notas, ¿ya? Y otro doble. Recuerden que las variables que nosotros definimos acá o los nombres pueden ser cualquier nombre, A o B, o el nombre que nosotros queramos. La idea es que sea un nombre representativo, ¿ya? En este caso le vamos a llamar ponderación de notas y el otro se va a llamar ponderación examen. Ojalá que se pueda entender después en el recuento que vamos a hacer finalmente.
como recibe estos dos elementos, yo necesito calcular un doble, la nota final, ¿cierto? Le vamos a poner final. No, final no podemos utilizar esta variable, fíjense que inmediatamente nos marcó en azul. ¿Por qué? Porque esta palabra está reservada, es decir, no la podemos ocupar como variable. Entonces le vamos a poner nota final. Y en nota final, perdón, y en nota final vamos a vamos a sumar la ponderación de notas más la ponderación del examen. Así se saca la ponderación. Después cuando ustedes calculen su nota final, ese es el proceso en el fondo que van a tener que hacer. Obviamente, en las notas que nosotros evaluamos, cada uno tiene su propia ponderación en el fondo. Entonces no habría un promedio, sino que simplemente se sumarían todas estas ponderaciones, ¿ya? En este caso se suma la del 70% más la ponderación del 30% y de ahí se saca una nota que es la nota final. Finalmente esa se retorna, ¿verdad? Se retorna la nota final. ¿Se puede haber hecho en una línea? Perfectamente que sí, es decir, tendríamos que retornar, ¿verdad?, la ponderación de notas más la ponderación del examen. Entonces de esa forma, entre paréntesis, ahí se podría hacer en una línea también, ¿ya? Entonces, tenemos que agregar entonces acá una nota final, y en nota final vamos a guardar qué cosa, o vamos a invocar a quién. Le vamos a poner, bueno, se llama justo nota final igual, tendríamos que llamarlo nota, o cálculo nota final, le vamos a poner mejor acá, cálculo nota final. Entonces nota final va a ser igual a cálculo nota final, y le enviamos qué cosa en el main. Ahora estamos, fíjense, solamente en el main. ¿Qué deberíamos enviarle a esta función en el main? Deberíamos enviarle qué cosa, la ponderación, que corresponde al promedio ponderado, es decir, aquí deberíamos llamar a la ponderación, y deberíamos enviarle qué cosa, recibe también una ponderación de examen, y la ponderación de examen la tenemos acá. Entonces pon examen. Ojo con las minúsculas y mayúsculas, no se vayan a equivocar ahí o tener algún error de mayúscula o minúscula. También ojo con los nombres. El último ejercicio es importante porque tiene varios nombres y algunos nombres coinciden en bloques distintos. La idea es que cuando se posicionen en un bloque analicen solamente este bloque. Por ejemplo, ahora estamos en el main y para mí el main es todo esto en el fondo, ¿ya? Entonces, si tenemos que llamar al cálculo nota final, tenemos que enviarle solamente la ponderación, porque esa es la variable que existe acá. No confundirse con la variable o el nombre de variable que está acá, porque este nombre de variable pertenece a este bloque, ¿estamos? Él va a recibir algo y lo va a guardar en esta variable, pero no necesariamente tenemos que colocar el mismo nombre acá, porque si se fijan acá, no existe esa variable. Esta variable pond notas dentro de este bloque no existe. Existe una variable que lo representa, que es la ponderación, y es el que se está enviando. Entonces, ojo con ese detalle que también es muy relevante e importante, ¿ya? Ahora, fíjense bien, paso a paso. Construimos el leer nota, que en el fondo lo que hace este método valida que se ingrese una nota válida. Leemos las 4 notas, la última vendría siendo la nota del examen. Se construyó un método que se llama promedio ponderado o cálculo promedio ponderado, debemos haberle puesto, ¿ya?, en donde se recibe 3 notas, calcula el promedio y devuelve el 70% de ese promedio. Entonces el main lo que le envía son las 3 notas, fíjense bien, le envía las 3 notas, estamos aquí ahora, leyó las 3 notas, A, B y C, le envió las 3 notas. ¿Y cómo la capturó el promedio ponderado? Con N1, N2 y N3, que pertenecen a este bloque solamente de código, ¿ya? Le entregó la ponderación de notas y posteriormente
se llama a un método que calcula el examen ponderado y se le envía el examen que se leyó. Y ese examen se guarda en X, ¿ya? Y calcula el 30% de ese examen, leído, obviamente. Finalmente, el cálculo nota final lo que hace es suma las dos ponderaciones calculadas anteriormente y para ello el main le envía las dos variables en donde tiene almacenada la ponderación respectiva. Nos queda entonces el último método, ¿ya? Que es el método que determina si aprobó o no aprobó el ramo, ¿ya? Y fíjense que aquí nos dice que para aprobar la nota tiene que ser mayor o igual a 3,95. ¿Ya? Lo mismo pasa acá en el sistema. ¿Ya? Si le da 3,95 la aproxima a 4 el sistema. ¿Ya? Entonces debe imprimir aprobado, en caso contrario, reprobado. Entonces este método, el último, debiera ser un método, fíjense bien, simplemente lo que hace es eh, imprimir si está aprobado o reprobado. Entonces debiera ser un método de tipo vacío. Siempre que el método deba imprimir un resultado, el método debe ser vacío. Entonces static void se va a llamar eh, imprimir estado, ¿ya? Imprimir estado le vamos a poner, y recibe ¿qué cosa? Un decimal. ¿Qué debiera recibir este método para poder determinar si aprobó o no aprobó el ramo? Debería recibir una nota. Le pueden llamar nota final, como quieran. Yo le voy a poner nota solamente. Y si nosotros queremos llamar a ese método, tendríamos que colocar imprimir, llamar al método, que se llamaría imprimir estado, y le tendríamos que enviar ¿qué cosa? Estamos en el main ahora, la nota final, ¿verdad? Que en este caso esa es la última variable que le enviamos para que este método determine si la persona en la cual se leyeron las notas aprobó o reprobó el ramo, ¿vale? Entonces, simplemente acá lo que habría que hacer es preguntar si la nota es mayor o igual a 3,95. Hacemos un sort, ¿verdad? Has aprobado el ramo con un, y ahí colocamos la nota. ¿Estamos? Y acá le vamos a colocar un sort. Nos vemos el próximo semestre, próximo año mejor dicho, ¿vale? De esa forma. Entonces esa sería la solución de este ejercicio para un alumno. Fíjense bien, este es el caso de un alumno. Entonces, por ejemplo, en este caso, al ejecutarlo, fíjense bien, vamos a imprimir una nota. Por ejemplo, ya supongamos que en la primera me saqué un 5, en la segunda me saqué un 5,5, y perdón, aquí falló porque tengo que ingresarlo con coma. ¿Ya? Vamos a ejecutar de nuevo. Un 5, un 5,5, la otra me saqué un 6,5 por ejemplo, y en el examen, que es la cuarta nota, ¿verdad? Me relajé y me saqué un 2 por ejemplo. Enter, y me dice que he aprobado el ramo con un 4,5, 666 periódico. Si lo ejecutamos de nuevo, y para poder comprobar si esto está bueno o no, la idea es que ingresemos 3 notas iguales o 4 notas iguales. Por ejemplo, un 5, un 5, un 5 y un 5. Entonces aprobé con un 5 y por eso ahí podemos comprobar que el algoritmo de cálculo está correcto. ¿Estamos? Ahora, ustedes pueden crear su propio programa, ¿verdad? Para que les calcule si aprobaron o no aprobaron su ramo. Obviamente considerando las ponderaciones correspondientes a las ponderaciones que existen en el ramo de fundamento VADO. ¿Ya? Podría ser un ejercicio para que puedan practicar para la prueba en este caso. ¿Ya? Lo voy a dejar propuesto, si alguien se interesa en realizarlo, lo puede hacer en el fondo. ¿Ya? Ahora, veamos el ejercicio, finalizando esto. Dice que desea desarrollar un algoritmo para imprimir el promedio de 10 notas para calcular e imprimir las notas de 10 alumnos. Cada uno tiene ya todo el tema. Entonces,
nos piden de 10 alumnos. Entonces, alguien puede decir, ah, entonces tomo esto y lo copio 10 veces hacia abajo, ¿verdad? Pero no es la idea, ¿verdad? Nosotros conocemos una instrucción que es muy importante, que es el ciclo for, ¿verdad? Y si nos dicen que esto tiene que repetirse 10 veces, ¿verdad? Entonces declaramos un entero i igual 1, hasta i menor o igual que 10, punto y coma, y con i más, ¿verdad? Y más, abro llave, y la llave la cierro al final. Ordeno mi código, y ahí ya tendríamos la solución completa en este caso, ¿ya? Entonces, ¿verdad? De esa forma, y aquí podríamos imprimir un show, por ejemplo, que diga alumno más i, por ejemplo, y lo vamos a dejar así, o simplemente ahí no. Aquí un más, comillas, y lo vamos a dejar con un espacio ahí y un espacio acá. Entonces al ejecutarlo, ¿verdad? Ahí, nota, vamos a ingresar, por ejemplo, si ingreso un 9, me dice error, nota, ya un 3, un 2, un 1 y un 2. Alumno 1, nos vemos el próximo año. ¿Estamos? Ahora, ingreso un 4, un 3, un 2, un 1. Alumno 2, nos vemos el próximo año. Ojalá no pase eso con ustedes. Alumno 5, alumno 7, un 4, 4, 7, ha aprobado el ramo con un 4,7. Y así, ¿vale? Entonces, la idea es que puedan ir revisando este ejercicio que está bastante completo, ya mezcla todo en el fondo, ya, y la idea es que todo es llamado desde el main, no confundirse con, eh, con los nombres, insisto, cuando ustedes se posicionan en un método, mirar solamente este método, ya, y básicamente fijarse en el otro método, pero fijarse qué entradas recibe y de qué tipo, nada más, no fijarse en el nombre que tiene que ser igual en el main, eso no cuenta acá. Lo fuimos evidenciando, ¿verdad? En la primera llamada, en donde tenemos A, B y C, en este caso acá llamamos a este método que recibe N1, N2 y N3. Entonces no es necesario que estos nombres sean idénticos. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya servido y que les vaya bien en la evaluación.